Tal, jóvenes? Quiero darles nuevamente la bienvenida al curso de psicología. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante que espero que sea de su agrado. Ya hemos hablado acerca de algunos factores que influyen dentro del desarrollo del ser humano y hemos visto la parte que corresponde a los factores biológicos enfocado en las características ya antes mencionadas en las clases anteriores. Ahora, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es centrarnos en una característica fundamental del ser humano, que es la inteligencia. En este, en este tema, lo que vamos a tratar es de definir qué es la inteligencia. También vamos a hablar acerca del desarrollo intelectual, cómo se va dando, cuál es el proceso y cuáles son los factores que influyen también dentro del desarrollo intelectual. También vamos a ver la forma cómo se mide la inteligencia a través de los test de inteligencia enfocado en ciertas características, que son test estandarizados básicamente para medir un aspecto de la inteligencia del ser humano. Y algunas características específicas, eso vamos a ir tratando en esta oportunidad. Bueno, ahora sí pasemos ya a lo que corresponde al tema, es la inteligencia. Tenemos que definir primero qué es la inteligencia para poder ir desarrollando de manera adecuada. Primero, la inteligencia es la capacidad que le permite al ser humano aprender de la experiencia. O sea, cuán importante es la experiencia para poder ir aprendiendo, para poder ir adquiriendo conocimientos y estos nos van a ir sirviendo día a día. Ahora, usar este conocimiento para resolver problemas, para adaptarse a situaciones nuevas. Esto es básicamente lo que corresponde a la definición de inteligencia en sí. Ahora, esta inteligencia o este proceso que estamos mencionando, que es la adquisición ya, de conocimientos a través de la experiencia y que nos sirve para poder resolver y adaptarnos a situaciones nuevas, para resolver problemas y adaptarnos a situaciones nuevas, están ligados íntimamente a las funciones mentales. Por eso es de que la psicología estudia la mente. O sea, esta inteligencia está ligado básicamente a las funciones mentales. Pues este comportamiento o en todo comportamiento inteligente se activa el pensamiento, la memoria, la imaginación y entre otras características o otros procesos también relacionados con el desarrollo de la inteligencia. Por eso menciona pensamiento, memoria, imaginación. Ahí también podemos encontrar la percepción y la sensación, que son procesos que van a ayudar a la adquisición de estas características o estos factores o esta experiencia para poder adquirir conocimiento, para resolver problemas, para adaptarse a situaciones nuevas. Y esto se da a través de estos procesos. Bien, ahora ya tenemos definido lo que es la inteligencia. Ahora, existen distintos autores que han tratado la inteligencia como tal. Por ejemplo, el desarrollo de las inteligencias múltiples de Gardner, que es la más común escuchar. Ahí vamos a ver los tipos de inteligencias que tiene el ser humano y podemos definir el estándar que se quiere llegar a ocupar en base a esos principios. Ahora, el desarrollo intelectual, que es la parte fundamental para poder llegar a alcanzar este proceso de desarrollo de la inteligencia, o para poder llegar a la inteligencia, básicamente nos indica que este desarrollo está íntimamente relacionado o está vinculado a la biología, a factores básicamente biológicos. ¿Y cómo está relacionado la biología en este desarrollo intelectual? ¿Qué tiene que ver la biología dentro del desarrollo intelectual? Pues bien, existen dos factores que se toman en cuenta para el desarrollo de la inteligencia. Está el factor genético, que es básicamente lo que nos estamos refiriendo con el tema de la biología, que la inteligencia dice que es producto de los genes de
que nosotros, por ejemplo, tenemos de nuestros padres, los que vamos a heredar de nuestros padres. Ahora, hay algunos estudios que señalan distintos factores, ¿ya? Y que hacen el hincapié en decir, bueno, no solamente hay un factor determinante para el desarrollo de la inteligencia, porque si bien es cierto, tiene que ver mucho la biología, pero también está el factor social o el factor ambiental, como se conoce. Ahora, este desarrollo intelectual está vinculado a esas características. Ahora, ¿cuáles son esos factores ambientales que influyen o condicionan este desarrollo intelectual? Es la inteligencia está determinada por los estímulos del medio ambiente natural, ya sea geográfico, social, cultural y educativo. O sea, si bien es cierto, tenemos unas características genéticas que heredamos de nuestros padres, y a esos genes nos permiten tener un cierto desarrollo intelectual en base a la adquisición de todo lo que viene de nuestros genes. Ahora, también influye en el medio ambiente a través de la interacción que tenemos con nuestro entorno. Las experiencias que tenemos nos van a ir ayudando a que nuestra inteligencia se desarrolle. Ahí está el aspecto social, por ejemplo, nuestro entorno. El aspecto cultural es lo que nos identifica dentro del medio o dentro de la sociedad en la que vivimos. Y también el espacio educativo. Obviamente que este también ayuda en mayor proporción al desarrollo de la inteligencia, básicamente teórico-científico. Es muy importante el estudio a través de la educación que te permite ir desarrollando tus conocimientos teóricos científicos, por eso es un factor ambiental fundamental dentro del desarrollo de la, dentro del desarrollo intelectual o de la inteligencia misma. Ahora, este proceso está dividido en estos dos factores de desarrollo intelectual, en este factor genético y en este factor ambiental. Estos son los más resaltantes dentro de el desarrollo intelectual, o sea, básicamente se enfoca en estos dos factores. Luego tenemos las etapas del desarrollo intelectual. Si bien es cierto, nosotros podemos conocer esta condición del ser humano. El ser humano, desde el momento que nace hasta el momento que muere, va adquiriendo conocimientos, va desarrollando su inteligencia. Entonces, la adquisición de conocimiento se hace de manera constante, pero esto va a tener ciertas características en base a la etapa de la vida en la que te encuentras, al tiempo en el que te encuentres. Y esto está relacionado con ello. Por eso aquí en este cuadro hemos diferenciado a través de etapas. Estas etapas, estas etapas han sido determinadas por ciertas características. Jean Piaget, por ejemplo, que es un psicólogo, biólogo y filósofo, eh, se interesó en este tipo de desarrollo intelectual, ¿ya? Y es específicamente cómo él, a través del funcionamiento eh, del bebé se constituyen las formas superiores y complejas del razonamiento abstracto típicos del adulto, o sea, hay esa etapa de desarrollo, todo ese proceso. Entonces, a través de esas características mencionadas en ese aspecto, hemos tomado estas etapas de desarrollo intelectual. Ahora, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa es la etapa sensorio-motriz. Esta se da a través desde el momento del nacimiento y básicamente hasta los 2 años. O sea, la etapa sensorio-motriz inicia con el nacimiento y culmina ya a los 2 años de edad. ¿Cómo se caracteriza o cuáles son las características de esta etapa sensorio-motriz? En esta etapa el niño trabaja básicamente a base de reflejos, íntimamente unidos a tendencias instintivas, basta con una acción o de satisfacción para que sea repetida constantemente
aprende a manipular objetos, aunque no puede entender la permanencia de estos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que este objeto desaparece de su vista, no puede comprender que todavía existe. En esta etapa sensorio-motriz, como menciona esta característica, es de que el niño, desde el momento que nace hasta los 2 años, básicamente actúa de manera instintiva a través de reflejos. Es por eso que el niño debe ser constantemente estimulado para ir desarrollando su sistema motriz. Ahora, aquí va a ir identificando ciertas características, por ejemplo, el reconocimiento de los padres a través del sonido, a través de la vista, va a ir identificando características, va a ir identificando pues básicamente estructuras que son familiares a él en esta etapa sensorio-motriz. Sensorio-motriz porque está relacionado básicamente con los reflejos y esto va a ir desarrollándose posteriormente. Ahora, luego de la etapa sensorio-motriz, que es la etapa más básica en la cual el ser humano va aprendiendo, va adquiriendo estas características, y está relacionado íntimamente con los sentidos, va a ir aprendiendo todo lo que hay a su alrededor y todo este contexto, pasa a la siguiente etapa que es la preoperacional, que se da desde los 2 años y medio hasta los 7 años. En esta etapa de los 2 años y medio hasta los 7 años se da la etapa preoperacional. En esta etapa el niño comienza a presentar o a representar la realidad a través de símbolos, imágenes, palabras. Esta representación mental de los objetos se entiende que estos continúan existiendo aunque no puedan verse. Su pensamiento se caracteriza por ser egocéntrico, de que todas las personas ven el mundo de la misma manera como él lo ve. Es animista, atribuye vida a las cosas, empieza a aprender a comprender que a través del lenguaje puede expresar sus deseos. O sea, características ya enfocadas en un entendimiento mucho mayor de su entorno. Ya va entendiendo su entorno, va comprendiendo, va enfocando y va tratando de comunicarse a través del lenguaje, porque va comprendiendo que el lenguaje es una forma de poder manifestar sus deseos, expresar sus deseos. Ahora, también en esta etapa es lo que se refiere al niño se convierte en egocéntrico, tiende a tener una característica egocentrista, que es que él tiene que ser el centro de todo, tiene que ser al único que se le presta atención, tiene que estar siendo el objeto de atención de todos. Entonces, es donde se manifiesta esta característica. También es animista relacionado con que da vida a las cosas. Puede interactuar con las cosas, puede interactuar con su juguete, conversarlo, inclusive tener un amigo imaginario. O sea, es parte de este desarrollo. O sea, va relacionándose con estas características. Ahora este niño va también a aparecer ciertas conductas en las cuales el niño se vuelve preguntón. Esa característica, por ejemplo, dice del por qué tal cosa o cual cosa, empieza a cuestionarse las cosas que hay a su alrededor. Y esta característica es fundamental para ir adquiriendo nuevos conocimientos. Por eso es muy importante que sean absueltas las preguntas del niño cuando va desarrollándose, cuando está en esta etapa. ¿Por qué? Porque el niño va comprendiendo ya. Si bien es cierto, en la etapa sensorio-motriz el niño no conocía, no comprendía que las cosas todavía existen cuando se escapan de su centro o su campo de visión. Para él ya no existe o simplemente no sabe si existe o no y deja de estar en su campo de visión. Entonces, por consiguiente, ese objeto o algo desaparece. En esta etapa ya comprende que ese objeto, por más que no esté en su centro o en su campo de visión, todavía existe. O
O sea, en esta etapa ya va comprendiendo las cosas con mucha mayor racionalidad. O sea, va aprendiendo, va teniendo este tipo de características. Esto es con lo que corresponde a la etapa preoperacional, que será desde los 2 años y medio hasta los 7 años. Eso es un margen, no es decir que ya si no parecen tal cosa, tal cual, a través de tal edad, no, sino que este es un margen desarrollado a través de estas teorías. Luego tenemos lo que corresponde a la tercera etapa, que son de las operaciones concretas, lo que considera Piaget, que este va desde los 7 años hasta los 11 años. En esta etapa, el niño empieza a clasificar los objetos y a ordenarlos de acuerdo a ciertas características. Es capaz de usar símbolos de un modo lógico, puede conservar cantidades numéricas, longitudes y volúmenes líquidos, es decir, comprende que la cantidad de un objeto se mantiene igual aunque varíe de forma. Por ejemplo, dice, si se divide una bola de plastilina en varias partes, el niño sabrá que la cantidad de la plastilina es la misma que cuando se aplana. O sea, aquí el niño ya va teniendo un desarrollo racional mucho mayor, ya comprende las cosas mucha mayor claridad, va entendiendo y ahí va comprendiendo que todas las cosas tienen un significado. Aquí, como les había mencionado primero, clasifica los objetos y los ordena de acuerdo a características. ¿Por qué? Porque el niño ya va comprendiendo, va entendiendo, va dando un significado mucho mayor a las cosas. Entonces es por eso que empieza a relacionar las situaciones, empieza a relacionar las cosas y empieza principalmente a enfocarse en las cualidades de los objetos para poder ordenarlos, utilizarlos. Ahora ya puede conservar cantidades numéricas y también puede realizar obviamente operaciones numéricas ya un poco mucho más eh, desarrolladas, mucho más específicas o mucho mayores. Ya puede hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o sea, pero esto relacionado con el desarrollo de esta. Ahora, luego está de las operaciones formales, que esto se da desde los 11 años hacia adelante, o sea, a partir de los 2 años se empieza a dar esta etapa. Esta, aquí ya piensa más allá de la realidad concreta, de modo que su pensamiento se hace más científico, puede formular hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible, de lo que podría ocurrir, y esta desde los 12 años en adelante, el cerebro está potencialmente capacitado para formular pensamientos realmente ya más abstractos y de tipo hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que en esta etapa el niño ya va teniendo un pensamiento científico enfocado en formulación de hipótesis y puede darse supuestos de lo que va a ocurrir y por eso se hace un poco más reflexivo en cuanto a las decisiones que va a ir tomando. En esta etapa va conociendo, por ejemplo, qué le conviene, qué no le conviene. Si hago esto, puede tener tal resultado. Si no hago tal cosa, quizás no tenga tal resultado. O sea, va enfocado en esas características. Ahora, en lo que corresponde a los 12 años en adelante, como menciona, el cerebro potencialmente está capacitado para formular pensamientos realmente abstractos y tipos de hipotético deductivo, o sea, ya va planteándose objetivos, ya va planteándose metas, ya va planteándose supuestos en lo que podría ocurrir de aquí a un tiempo si hago esta cosa, si tengo este comportamiento puede traerme consecuencias buenas o malas, ya va reflexionando y esto es muy importante dentro del desarrollo, o sea, en esta etapa ya reflexiona sobre las cosas. Ahora, estas etapas, desde la primera etapa que vamos a hablando acerca de la etapa sensoriomotriz, la preoperacional o preoperatoria de las operaciones concretas y las operaciones formales es las etapas que desarrolla Piaget para enfocarnos o adentrarnos en estas teorías. Ya, ahora luego vamos a ver lo que corresponde
a la forma como se mide la inteligencia. Ahora, para medir la inteligencia o el grado de desarrollo de la inteligencia, se emplean test de inteligencia. Básicamente, estos consisten en una serie de problemas que se presentan o que se plantean al individuo para que lo resuelva de acuerdo, a su edad. Esto básicamente está relacionado con la edad y las características mencionadas. Ahora, esto tiene una fórmula para poder desarrollar. Por ejemplo, aquí lo que corresponde en este cuadro, por ejemplo, nos dice la edad mental del sujeto obtenida mediante el test se divide por la edad cronológica y se multiplica por 100. El resultado se denomina cociente intelectual. Este cociente intelectual se establece por los años y los meses que tiene el sujeto. O sea, la edad mental, para poder nosotros encontrar la edad mental de una persona, tenemos que realizar un test de evaluación. O sea, este test nos va a permitir conocer la edad mental. Luego, este test de evaluación mental, al darnos un resultado, eh, vamos a, vamos a dividirlo por la edad cronológica. Esta división entre la edad mental y la edad cronológica se lo multiplica por 100 y nos va a dar un cociente intelectual. Este cociente intelectual nos va a permitir medir la inteligencia. Por eso tienen acá en el cuadro la escala del cociente intelectual, o sea, la medición a través de ya haber obtenido el resultado a través del desarrollo de la fórmula. Podemos tener, por ejemplo, tenemos debilidad definida que se clasifica a una persona que es inferior, que tiene un cociente intelectual inferior a 70. Es una persona que tiene debilidad definida. Luego tenemos los que tienen de 70 a 80 de cociente intelectual, que es una deficiencia al borde del límite, normalmente calificada como debilidad mental, o sea, están en ese margen o en ese rango. Luego tenemos lo que corresponde a los 80 y 90, de 80 a 90, que es torpeza raramente calificada como debilidad. Son personas que tienen este cociente intelectual. Luego tenemos lo que corresponde a un cociente intelectual de 90 a 110, ya es una inteligencia normal o media, es la que por lo general tienen las personas. Luego tenemos una inteligencia superior que es de 110 a 120. Luego tenemos la de 120 hasta 140, que es una inteligencia muy superior. Y pasado los 140, ya si supera tu cociente intelectual a 140, eres calificado o eres clasificado como genio o casi genio. En esta etapa tienes 140 para adelante. Esta es la clasificación que corresponde a la medición del cociente intelectual. O sea, esto es lo que se considera como el cociente intelectual y la inteligencia que nosotros tenemos. Ojo, esto está relacionado básicamente con test estandarizados, o sea, porque tienen un objetivo básico que es medir este cociente intelectual. Pero para eso es muy importante conocer la edad mental. Lo que primero se tiene que hacer es realizar un test de evaluación para conocer la edad mental. Obviamente que la edad cronológica ya nosotros la conocemos, pero lo que no conocemos es nuestra edad mental y esto lo tenemos que conocer a través de un test de evaluación psicológica. Una vez que tenemos esos datos ya podemos sacar nuestro cociente intelectual. Ahora, vamos, para ir terminando ya la clase, tenemos que definir lo que corresponde a la inteligencia, como ya les había mencionado, que es la capacidad para resolver situaciones nuevas y problemas. Bueno, jóvenes, esto sería todo por la clase. Quiero agradecerles por su atención y nos estaremos contactando la próxima semana. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.